Muy buenas noches. Este es el primer programa de Conciencia para Crecer del Laboratorio a la Calle. Quiero agradecer a mi amigo Leobardo Espinosa, director de México Prioridad, por abrirme las puertas de ese portal para abordar de ahora en adelante la sección de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con la participación de muchos especialistas en la materia, confío que Conciencia para Crecer contribuirá al esfuerzo que Leobardo ha venido haciendo desde hace muchos años para provocar la reflexión en beneficio de la sociedad. Agradezco al doctor Alberto Carramiñana por ser el padrino en este programa, ya que es el primero. Vamos a hablar con el doctor Carramiñana del Observatorio HOC. El doctor Carramiñana fue director del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y hace algunas semanas, algunos meses, dejó de representar al proyecto HOC por la parte de México. El doctor Carramiñana es un astrónomo especialista en el estudio de rayos gamma. Estudió un posgrado en Durham, Inglaterra, y también realizó una estadía postdoctoral en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial, con sede en los Países Bajos. Cuando regresó a México para incorporarse como investigador en el INAOE, que opera en Tonantzintla, Puebla. En esta institución fue coordinador del área de astrofísica de 2011 a 2016, para luego ser, como dije, su director general. Alberto, antes de abordar el tema del programa del Observatorio HOC, dime una cosa, ¿por qué elegiste especializarte en el estudio de los rayos gamma dentro del amplio campo de investigación asociada a la astrofísica? Explícanos, por favor, la diferencia entre la astronomía óptica, la radioastronomía, la infrarroja, etcétera. ¿Cómo se complementan entre sí? Sí, bueno, primero que nada quiero agradecer aquí la invitación para dar el banderazo de salida. Es un privilegio para mí que me hayan invitado en esta ocasión muy en particular y hablarles de lo que no solo es mi trabajo, sino también es una pasión, ¿no? Es la oportunidad que tenemos quienes hacemos ciencia. Yo, desde que hice mi tesis de licenciatura, tesis de física en la UNAM, me dediqué a lo que se conoce hoy en día a la astrofísica de altas energías, ¿no? Estudiaba, en aquel entonces mi tesis versaba lo que se llaman discos de acreción, que tienen que ver con fenómenos de intercambio de materia que provocan emisión de rayos X, la cual se observa con satélites, ¿no? Y cuando busqué hacer el doctorado en el extranjero, en particular en Inglaterra, había ahí un grupo en la Universidad de Durham, o Durham, como pronuncian los ingleses, que se dedicaba a la astronomía de rayos gamma, que yo en aquel entonces no sabía que se podía hacer desde la Tierra, ¿no? Con telescopios que de alguna forma aprovechan el efecto que tienen rayos gamma y rayos cósmicos en la atmósfera para hacer astrofísica. Entonces eso es de lo que aprendí durante mi doctorado, y posteriormente en el postdoctorado en la Agencia Espacial Europea, pues estudiaba objetos que emiten radiación de altas energías, rayos gamma, que son de energía más bajas de las que ahorita estudiamos en el Observatorio HOC aquí en México. Entonces un poquito desde mi formación ya estaba en ese campo, y cuando llegué al INAOE, yo era el único que hacía, digamos, algo de investigación en este campo, al mismo tiempo que con Alfonso Serrano estábamos involucrados en el desarrollo del gran telescopio milimétrico. Muy bien. Rápidamente, el espectro electromagnético, mucha gente cuando habla uno de telescopios, la gente común y corriente, que somos los no astrónomos, pensamos en los telescopios que nos sirven para ver con el ojo.
¿Puedes rápidamente explicar cuál es la diferencia entre un radiotelescopio, un telescopio óptico o algún instrumento como el Hawk que detecta altas energías? Sí, de hecho, obviamente la astrofísica o la astronomía de por sí son ciencias que buscan estudiar con mucho detalle y que aprovechan el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, desde los años 70s, la astronomía óptica se hace con de estos dispositivos CCDs décadas antes de que llegaran a nuestros teléfonos celulares, ¿no? Y la radioastronomía se desarrolló desde los años 40, poco después al término de la Guerra Mundial se empezaron a desarrollar radiotelescopios, y con el advenimiento de tecnología espacial, pues también telescopios espaciales. Desde los años 50, 60 se dieron cuenta que era posible aprovechar la atmósfera para el estudio de objetos que emiten rayos gamma, ¿no? El espectro electromagnético pues es mucho más amplio de lo que nuestros ojos pueden ver. Nuestros ojos ven la luz, lo que es la luz, desde la luz roja, la luz violeta, y sabemos un poco por experiencia que existe luz infrarroja y luz ultravioleta. La infrarroja pues nos da calor, digamos, no la vemos, pero sí sentimos la transmisión de calor, y la ultravioleta pues podemos hasta percibir el efecto en la piel, ¿no? Y de ahí se extiende de ambos lados, y del lado de altas energías, después de la luz ultravioleta está los rayos X, como los que se usan para radiografías, y después los rayos gamma, que se estudian los de energía intermedia, llamémosle desde el espacio, y los de energía más alta desde la Tierra, aprovechando el efecto que tienen en la atmósfera. Es decir, entiendo pues los objetos celestes emiten energía que se descompone en esta gama del espectro electromagnético, y entonces los diferentes instrumentos que existen para los astrónomos estudian esa energía de los objetos celestes en esas frecuencias de emisión. Sí, es correcto. Entonces en las diferentes bandas también sucede que brillan diferentes objetos, ¿no? Nuestros ojos están en cierta forma sesgados a ver las estrellas, porque son las que emiten la luz visible, y de hecho la respuesta del ojo humano se parece mucho a cómo emite luz el sol. Es más bien nuestro ojo que está adaptado al sol, y de ahí somos buenos para ver estrellas, pero no somos buenos para ver objetos que emiten ondas de radio o rayos X o rayos gamma. Entonces, por ejemplo, en los años 60 se descubrieron los pulsares a través de la emisión que emiten en ondas de radio, y que eventualmente sabemos que estos mismos objetos emiten en rayos gamma. Y por ejemplo, objetos muy calientes, plasma eyectado de estrellas binarias, o incluso de la corona solar, emite muchos rayos X que nosotros no podemos ver. Entonces eso nos permite estudiar fenómenos distintos, ¿no? Y en particular en los rayos gamma lo que estudiamos son objetos que funcionan como aceleradores de partículas, y son mucho menos numerosos que los que vemos en el cielo, ¿no? Conocemos millones de estrellas, millones de galaxias, pero fuentes de rayos gamma conocemos unos cuantos miles, ¿no? Es mucho más difícil, y entre más energías más altas nos vamos, ya conocemos menos. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí hablemos del observatorio Hawk. ¿Qué es el observatorio Hawk? ¿Cuál es su importancia, Alberto? ¿Qué esperan los investigadores como tú con la operación de este instrumento? Sí, aquí se nos abrió una oportunidad única para un país como México, en términos de contar con, número uno, con el capital humano, ¿no? La gente que tuviera el conocimiento en varias instituciones. También los contactos con grupos en Estados Unidos que se interesaron, y en parte también por el sitio del Gran Telescopio Milimétrico, para instalar este observatorio. El observatorio Hawk está hecho de agua, de hecho el nombre en inglés es High Altitude Water Cherenkov, y el chiste es situar una gran cantidad de agua
a gran altitud. ¿Por qué? Básicamente lo que hace el observatorio Hawk es aprovecha el efecto de partículas que vienen del cosmos, penetran a la atmósfera y generan un chubasco a partir de una sola partícula se generan decenas o cientos de miles de partículas en la atmósfera, que son las que captamos, y entre más alto esté uno, mejor se pueden estudiar, ¿sí? Y el agua es el medio ideal, porque estas partículas que llamamos secundarias, las que se generan en la atmósfera, cuando entran al agua generan un tipo de luz que se conoce como luz Cherenkov, de allí este nombre de Water Cherenkov, ¿no? Y la especificación que teníamos de inicio para cuando se propuso hacer el observatorio Hawk en México era situar una gran cantidad de agua, de hecho un detector como de 150 metros de lado, 5 metros de profundidad, a más de 4.000 metros de altura, y sitios donde uno pueda situar esta cantidad de agua y que no se congele a más de 4.000 metros de altura son pocos en el mundo. En realidad, observatorios como Hawk puede haber en México, por la zona de los Himalayas, en el Tíbet, por ejemplo, es donde tenemos los competidores más cercanos, los chinos, en India o en la parte norte de los Andes. Y en eso, como empezamos nosotros antes que los únicos competidores del momento, que son los chinos, tenemos un observatorio que es único a nivel mundial y que puede hacer cosas que no hace ningún otro observatorio. Muy bien, entiendo que el proyecto Hawk, que ya no es proyecto, sino más bien ya es un observatorio en operación, es una infraestructura multiinstitucional que tiene que ver con México y los Estados Unidos. ¿Cómo surgió esta relación con los científicos de las instituciones de los Estados Unidos que están involucrados? Sí, el principio de cómo funciona Hawk se empezó a desarrollar por ahí de 1990 en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, ahí junto con gente de la Universidad de Maryland. Crearon primero el concepto de que se podría hacer un detector de agua que pudiera observar continuamente el cielo en rayos gamma de muy alta energía, ¿no? Y fue aprobado por estos dos grupos, Los Álamos con Maryland, y se instaló un primer observatorio que se llamaba Milagro, que estaba en Nuevo México, situado a 2.600 metros de altitud, ¿no? Ya buscaban un sitio alto donde pudieran tener un gran detector de agua. Y Milagro logró demostrar que la técnica podría funcionar, logró detectar unas cuantas fuentes, muy pocas, pero digamos suficientes para validar el método. Y uno de los aprendizajes es que haciendo un observatorio de mayores dimensiones, de optimizado el diseño y a mayor altura, se podría hacer algo que pudiera ver 30 veces más profundo, ¿no? 15 a 30 veces más profundo. Y así surgió la idea de Hawk, y entonces los grupos de Estados Unidos juntados, Maryland, Los Álamos y otras instituciones, se acercaron a México, también se acercaron a China, y también fueron a ver sitios en Bolivia para proponer un observatorio a más de 4.000 metros, ¿no? Nosotros los recibimos formando una contraparte mexicana con varias instituciones, el INAOE, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 institutos de la UNAM, luego varias instituciones con grupos más pequeños, pero instituciones fuertes como puede ser el CIMBESTAB, la Universidad Michoacana. Juntamos alrededor de 14 instituciones en México e hicimos esta colaboración con alrededor de 150 miembros. Esto fue en el año 2006 y al año Estados Unidos, la contraparte estadounidense, optó por la opción de instalar Hawk en México en vez de buscar otros ya más sitios, por ejemplo en el Tíbet, ¿no? Y así se creó esta colaboración binacional, pero que ahora ya se ha extendido tenemos investigadores de Alemania, en Polonia, en Italia, incluso un investigador de Costa Rica que está asociado al INAOE. Entonces se ha expandido en términos de países. Somos como entre 150 y 200 investigadores involucrados en un proyecto que podríamos decir que ha sido bastante exitoso. Qué interesante.
Cuando se trata de un telescopio de otra naturaleza, entiendo que los astrónomos presentan sus proyectos de investigación para ser aprobados, para utilizar el tiempo disponible en el telescopio. En este caso el Hubble tiene esa limitación, es decir, yo entiendo que es un observatorio que opera en cualquier hora, en cualquier momento. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, nosotros funcionamos las 24 horas al día y básicamente Hawk está recabando datos de lo que llega de arriba, digamos. Tenemos un ángulo de visión como de unos 45 grados con respecto al cenit y de un cono de 45 grados que representa como 15% del cielo. Estamos recibiendo datos continuamente, la mayoría son rayos cósmicos, que hay gente que lo estudia, y nosotros la mayoría buscamos separar de estos los rayos gamma, que son los que nos dan más información astronómica. Entonces opera los 24 horas del día, y a medida que la Tierra da vueltas sobre su eje, va barriendo el cielo y observa 2/3 partes del cielo. Y así continuamente, y cada vez haciendo una exposición más profunda del cielo. Y la única interrupciones que tenemos pueden ser ya sea relacionados, por ejemplo, con tormentas eléctricas, cuando afectan el suministro eléctrico, o incluso a veces suspensiones de energía eléctrica. Y entonces eso nos representa menos del 5% del tiempo. Entonces estamos operando prácticamente el 95% del año, de día y de noche, de manera continua. Quiere decir que, digamos, las instituciones que se van incorporando, los investigadores que se van incorporando a la explotación del observatorio Hawke, quiere decir que están interesados en acceder a la base de datos de información que se va generando, y que tú me has comentado fuera del programa que es una cantidad impresionante de datos. ¿Es así? Sí, es correcto. Todos los miembros de la colaboración, y para ser miembro de la colaboración hay que haber, digamos, aportado algo a nivel institucional. Eso es importante. Entonces el INAOE, por ejemplo, aportó mucho, aportó el sitio, aportó recursos, aporta infraestructura que del gran telescopio milimétrico, por ejemplo, la línea eléctrica, la fibra óptica. Y entonces, en base a esas aportaciones, uno es miembro de la colaboración, y todos los miembros de la colaboración, ya todos los individuales, tienen acceso a los datos. Ahora, los datos uno puede estudiar una gran cantidad de fenómenos solares, atmosféricos, rayos cósmicos, rayos gamma en la galaxia, restos de supernova, objetos extragalácticos. Entonces, normalmente las instituciones definen algunos nichos de investigación dentro de la colaboración en base a los intereses científicos. Nosotros en particular estamos estudiando, por ejemplo, objetos extragalácticos dentro del INAOE, ¿no? Y entonces ya está más o menos identificado quién se dedica a qué y con qué otras instituciones colaboramos ya en los proyectos de explotación científica. Aparte de eso, el INAOE tiene la responsabilidad de la operación del sitio de Sierra Negra, ¿no? De todo lo que es el mantenimiento y tener el observatorio en condiciones, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa antes de continuar con esta interesante plática.
nuestros colaboradores. Ellos y ellas son México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Cada día nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red. Y eso lo hacemos pensando solamente en usted. México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Estamos hablando con el doctor Alberto Carramiñana Alonso, astrónomo, experto además en general en temas de ciencia y tecnología. Alberto, entiendo que Hawk detectó recientemente una nueva fuente de rayos gamma en la Vía Láctea. ¿Puedes hablar de esto? Sí, cómo no. Nosotros detectamos, es un objeto que se conoce más o menos desde los años 80, se llama SS433, que es sencillamente el objeto 433 de la lista que hicieron Sanduliak y un colaborador, ¿no? Y que tiene la peculiaridad que es un objeto en nuestra galaxia, es un sistema de 2 estrellas, donde hay una estrella relativamente grande que está siendo tragada por un hoyo negro que tiene unas 10 veces la masa del Sol, ¿no? Y este hoyo negro, al comerse a la estrella, genera un par de jets de materia que fue como se descubrió que este era un objeto muy peculiar en los años 80, ¿no? Porque estos jets salen a 1/4 de la velocidad de la luz y es un fenómeno inusitado dentro de objetos de nuestra galaxia. Y entonces le llamaron microcuasar porque se parece al comportamiento que tienen en una escala millones de veces más grande los cuasares en escalas extragalácticas. Y lo que ha descubierto Hawk ahora, y fue inesperado, es que donde estos jets que salen del microcuasar llegan con el entorno, que es relativamente lejos de donde está el hoyo negro, se produce una emisión de rayos gamma de muy alta energía, y las características de esta emisión también es inusual. Entonces hemos descubierto un objeto que en sí es extraordinario en sus características, y el tipo de emisión que tiene es distinta de la que vemos en otros objetos que emiten rayos gamma, como son por ejemplo los restos de supernova o los pulsares. Este es un tipo distinto de objeto, y por eso pudimos hacer una publicación en la revista Nature, que es donde uno reporta básicamente descubrimientos. Es decir, ya es podemos llamar que es una aportación nueva, novedosa, importante de esta nueva infraestructura que se encuentra operando en México. Definitivamente, porque además este tipo de observaciones, existen una serie de telescopios que pueden observar, digamos, a las mismas energías que Hawk, los telescopios Cherenkov atmosféricos que ven luz Cherenkov en el aire, pero no pueden hacer mapas a la misma escala que Hawk. Entonces digamos que nosotros estábamos en una posición privilegiada para hacer este tipo de descubrimiento, y no será hasta que haya una infraestructura similar, digamos en China, que van a poder ver el mismo objeto y estudiarlo en detalle, pero pues para entonces nosotros ya podremos irlo viendo cada vez más profundo, ¿no? Supongo que entonces así como Guillermo Haro en los 50 fundamentalmente puso a Tonantzintla, donde está operaba el Observatorio Nacional de Tonantzintla, lo puso en la literatura astronómica mundial, ahora también Hawk está haciendo lo propio. Sí, de hecho en el primer año y medio de observaciones sacamos un catálogo de fuentes astronómicas. Aquí podríamos hacer hasta un poquito la analogía con catálogos de estrellas azules que sacó en su momento Guillermo Haro, y aquí digamos de las fuentes que encontramos, de 39 había
unas 20 que ya se habían estudiado con otros observatorios y 19 nuevas, ¿no? Eso fue hace poco más de un año, y ahora cada vez, según vamos obteniendo una exposición más profunda del cielo, vamos encontrando objetos nuevos como este microcuasar. Muy bien, pues felicidades. No, muchas gracias. Normalmente las infraestructuras importantes científicas, una vez que terminan de construirse y entran en operación, cuestan dinero para su operación y mantenimiento. ¿Es el caso de HOC? Sí, HOC es, dentro del presupuesto de infraestructuras astronómicas, un observatorio de bajo costo, ¿no? La instalación costó alrededor de $14 millones, de los cuales si hubiera uno empezado sin la infraestructura que ya existía gracias al gran telescopio milimétrico que ahora lleva el nombre de Alfonso Serrano, hubiera sido más bien 20, ¿no? Entonces nos ahorramos un poco, y también hubo cierto ahorro en que parte de lo que eran los detectores del observatorio Milagro se aprovecharon, se desmanteló aquel y se trajeron a HOC. Entonces hacerlo desde cero cuesta como $25 millones, nos costó 14, y la operación cuesta un poco más de $1 millón. En buena medida el costo se va en discos duros, ¿no? HOC genera 2 terabytes de datos cada día, y con eso se van básicamente almacenando prácticamente 1 petabyte al año, y se almacena en una base de datos de México que se replica en una base de datos de Estados Unidos, y junto con esta capacidad de almacenamiento va también una capacidad de procesamiento de datos que tiene que venir, ¿no? De CPUs en todo esto. Y ya un poco menos son costos de operativos, la gente que tenemos en sitio. HOC funciona casi de manera automática y sin piezas móviles, entonces en realidad eso nos facilita el mantenimiento, pero luego sí hay que reparar fototubos y diferente infraestructura. Entonces estamos aquí en México con un presupuesto que ha fluctuado más de lo que quisiéramos, pero digamos alrededor de $10 millones en algún momento, un poco menos, sobre 5 en otro momento, ¿no? ¿Pero el presupuesto está asegurado? No está asegurado, y ese sí ha sido un poco complicado. Estamos dentro del programa de laboratorios nacionales y de redes temáticas, que malamente está supeditado a ciertas reglas de recursos fiscales, en el sentido de que debe ser concursado cada año. Claro. Entonces, cada año por enero metemos las 2 solicitudes, nos han sido aprobadas, eso tenemos que reconocerlo, pero nos han sido aprobadas con los recursos llegando sobre abril, mayo, y teniendo que entregar todo en noviembre, y entonces nos dificulta la operación fuera de este periodo, y además los recursos de año a año han fluctuado mucho, ¿no? Entonces sí nos ha faltado. En cambio, en Estados Unidos ha sido un apoyo, si bien en algunos grupos no han tenido suficiente, el apoyo operativo sí ha sido, digamos, continuo y con una visión más de 3 o 5 años. Justamente ahora hay una revisión para extender el apoyo que tiene HOC para operar por parte de Estados Unidos hasta el 2021. Okay. Mientras que aquí en México pues, estamos esperando a ver si en estos cambios sale la convocatoria para escribir nuestra solicitud en enero, para ver si recibimos presupuesto en abril, ¿no? Es el problema de siempre de manejar presupuestos anuales en México para proyectos que tienen un largo de vida. Por ejemplo, en el caso de HOC, ¿cuál es? Es 10 años desde que se inauguró en 2015. Entonces nosotros sabemos que tenemos esta necesidad bien definida de aquí al 2025. Y concursar cada año y recibir fondos, claro, que van al alta y la baja, sí nos ha complicado un poco la vida, ¿no? Te entiendo perfectamente. Es algo que las autoridades del CONACYT, supongo ya las que siguen, porque las actuales están por entregar la oficina, tienen que revisar cuidadosamente esos esquemas anuales de presupuestación. Afecta terriblemente a los proyectos continuos, como tú lo mencionas. HOC tiene una gran cantidad de agua almacenada. Uh-huh.
¿Sabemos la cantidad de agua? Sí, cómo no, tenemos 300 tanques detectores de gran tamaño. Cada tanque tiene 7 metros de altura, 5 metros de altura, 7 metros de diámetro, 180,000 litros por tanque, okay. Y son 300 de estos. Tenemos como 55 millones de litros de agua, que además fue purificada. Removimos todo tipo de partículas y todo tipo de vida microscópica, para tener agua completamente transparente, que es nuestro verdadero requisito. Entonces la tenemos ahí almacenada. Y al respecto tendría yo 2 preguntas. Uno, ¿cómo le hiciste para conseguir tal cantidad de agua sin que se generara un problema social? El agua siempre genera problemas entre las comunidades, en las comunidades más cuando el agua es escasa. Uh-huh. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo conseguiste esto sin que el INAOE, entiendo fue a través del INAOE, generara algún conflicto social? Y segundo, una vez que se cumpla el ciclo de vida del observatorio Hawk, ¿qué se va a hacer con esta agua? Sí, bueno, nosotros la mayor parte del agua, pero no toda, provenía de un pozo que está en Atzicintla, un poco afuera de Atzicintla, ¿no? Entonces pusimos un sistema de filtrado y básicamente fue pues con acarreo de pipas que tuvimos nosotros que en cierta forma certificar que tuvieran la limpieza suficiente para llevarla a Hawk, donde ya teníamos un sistema de filtrado, ¿no? Y más hablamos con las comunidades en el sentido de que si en algún momento hubiera carencia de agua, más allá, digamos, nosotros subíamos un máximo de 9 pipas al día, 9 pipas de 15,000 litros, ¿no? De que si ellos tuvieran una carencia que fuera más que eso, pues nos sentaríamos a ver si el origen era en Hawk. Afortunadamente el pozo venía más abajo de ahí, y también afortunadamente en esos años no tuvieron realmente escasez de agua, ¿no? Ahora sí nos ayudó un poco las lluvias que llegaron sobre estos años entre 2012 y 2014, y luego parte del agua también la pudimos colectar de la montaña directamente, del ¿no? deshielo, sí, que también, Pico de Orizaba. Que también hablamos con autoridades básicamente de donde fluye un poco de la montaña hacia el río que luego desemboca por el río de Orizaba. Y entonces ahí tuvimos también un acuerdo que hasta la inauguración de Hawk podíamos nosotros colectar agua, y de ahí recibimos como el 30% del agua, ¿no? De Hawk, y el otro fue subida, y también digo a través con piperos y gente del pueblo involucrada en este trabajo, ¿no? Y entonces ahí más o menos fue como lo logramos sin mayor problema, ¿no? Y en principio hacia el año 2025 tenemos que trabajar en un proyecto de desmantelamiento de Hawk, un poquito plantearnos exactamente qué queremos o qué se puede hacer con Hawk, y tenemos un permiso con la Semarnat. Y entonces quedamos de que esto se planteará con la Semarnat, con las autoridades del Parque Nacional y también con gente local sobre el destino del agua. No lo decidiremos directamente dentro de la colaboración. Claro, es una pregunta que omití, qué bueno que lo mencionas. Hawk, como cualquier otro proyecto, tuvo que haber presentado los estudios de impacto ambiental correspondientes. Y yo entiendo que muy por el contrario, no es un proyecto depredador del entorno, sino al contrario. Creo yo que las autoridades del Parque Nacional Pico de Orizaba están interesados en que instituciones como el INAOE, algunas otras más que estén desarrollando proyectos en la zona de influencia del parque, ayuden a su cuidado. Sí, por supuesto, tenemos una muy buena relación en particular con la dirección del Parque Nacional, que bueno, los parques en México pues tienen una carencia de material humano, de recursos humanos en lo que es el cuidado en sí del parque.
Pues llevamos una relación muy buena y una muy buena comunicación, porque pues, nosotros los podemos alertar de actividad que vemos en el parque. Ellos saben exactamente nosotros qué hacemos nosotros y hasta dónde afectamos o no afectamos al parque en sí y en qué sí los podemos ayudar, ¿no? Y conocen bien los planes, por ejemplo en el caso de Hawk, cuáles las dimensiones del observatorio, los alcances, los objetivos y en qué los podemos apoyar. Y claro, el INAOE desde el principio del proyecto ha intentado no solo cumplir con lo que se le pide desde el punto de vista ambiental y de los permisos, sino dar ejemplo, ¿no? Entonces el mismo observatorio fue diseñado de forma que se mimetizara con el paisaje. Fue una de las cosas que tomamos muy en cuenta de lo que se nos pedía dentro de los permisos ambientales. Vamos nuevamente a otro corte comercial para respirar un poquito antes de regresar. Gracias. Somos nuestros colaboradores. Ellos y ellas son México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Cada día nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red. Y eso lo hacemos pensando solamente en usted. México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Regresamos al programa Conciencia para Crecer del Laboratorio a la Calle. Decía yo, estamos platicando con el doctor Alberto Carramián Alonso, astrofísico especialista en el estudio de rayos gamma. Alberto, hace rato me comentabas que el proyecto HAWC
es un proyecto multiinstitucional. Es decir, no es un proyecto que haya promovido un astrónomo en particular, sino es un proyecto en donde participan diversas instituciones. ¿Consideras tú que es la mejor manera para integrar propuestas para su financiamiento? Esa es por una parte. Por supuesto que cuando hay presupuestos escasos para la ciencia y la tecnología y para muchas otras cosas, por supuesto, ¿crees que es la mejor manera para presentar esto? Y enseguida, yo entiendo que los investigadores cuando presentan proyectos en realidad están compitiendo entre sí. Es decir, un investigador presenta un proyecto, otro investigador presenta otro proyecto para obtener fondos. Esta manera de integrar proyectos multiinstitucionales, ¿piensas que es lo mejor? Bueno, en el caso del Observatorio Hawk, esta naturaleza multiinstitucional se da de una forma, digamos, natural, ¿no? Tenemos dos instituciones en Estados Unidos, Los Álamos, Maryland, a las cuales se agregan otras instituciones que aportan cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Michigan hay expertos en la parte electrónica y también en parte, digamos, estadística. La Universidad de Wisconsin hay experiencia también en, digamos, astrofísica relacionada con esto. Y dentro de México, pues obviamente el INAOE llevaba el sitio del Gran Telescopio Milimétrico. En la UNAM hay conocimiento en parte de la electrónica que se requiere en este observatorio. Entonces, digamos, de forma natural se crea esta alianza y también es manifestación del interés de una comunidad por tener este tipo de observatorios. Entonces yo creo que esto casi surge como una forma de hacer algo que de manera individual no era posible. Y aquí también hay que decir, aprovechando la oportunidad que ofrece nuestro país, ¿no? Nuestro país es privilegiado en términos de los sitios que tiene para el desarrollo de la astronomía, ¿no? Sitios como el observatorio en San Pedro Mártir es uno de los mejores sitios para la astronomía óptica en el mundo, de los mejores del hemisferio norte sin duda, comparable con algunos sitios en Chile, o sitios de gran altitud como Sierra Negra, donde está el GTM Hawk. Entonces esta también es una coyuntura, pues es que si no la aprovechamos nosotros aquí en México, se desaprovecha lo que puede aportar al conocimiento universal, porque en muy pocos lugares se puede hacer un observatorio como se hizo Hawk. Entonces aquí yo creo que no había otra forma de presentar Hawk más que agregando el conocimiento de mucha gente, y hoy en día es justamente este mismo grupo que explota el observatorio científicamente desde el punto de vista de que pues, se pueden hacer una gran cantidad de proyectos y se sacan un número apreciable de publicaciones cada año. Ahora estas publicaciones son listas donde hay 100 autores, y luego la evaluación, y es algo que nos enfrentamos aquí en México, la evaluación de qué tanto contribuyó tal autor de tal institución a esto o no, se vuelve difícil y no necesariamente salimos contentos de los procesos de evaluación, pero sí estamos satisfechos de que sabemos que hemos construido un gran observatorio. Claro, este es un aspecto que también he oído su discusión entre ustedes, los científicos, ¿no? Los puntajes con los cuales se evalúan los proyectos o se evalúa el desempeño de los investigadores. Es muy interesante. Está por iniciar un nuevo sexenio, está por llegar una nueva administración, y obvio, a pesar de que no existe aún el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno que va a encabezar el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto el Programa Especial de Ciencia y Tecnología aún no existe. Sin embargo, ya es sabido que ha circulado la información sobre las ideas iniciales que la doctora Álvarez Boilla ha manejado públicamente,
los rectores de las universidades le entregaron en el Palacio de Minería en agosto al licenciado López Obrador las inquietudes de la comunidad científica para los años venideros. ¿Tú cómo ves esta situación, esta mini polémica que se ha armado ya en las redes? Sí, bueno, toda esta discusión y un poco es que parecería una lucha de poder entre el CONACYT actual y el CONACYT entrante, que no viene al caso, porque finalmente el CONACYT de ahorita, bajo cargo del doctor Enrique Cabrero, es quien tiene ahorita la responsabilidad de aquí a que sea el cambio, ¿no?, dentro de CONACYT. Entonces yo esto lo veo como algo transitorio, mucho ruido, y llegaremos a diciembre y ya veremos cómo funcionan las cosas, y de cómo funcionan ahí será de ahí a un horizonte de 6 años, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista muy particular del Observatorio Hawk, pues a nosotros nos interesa contar con el respaldo del CONACYT por todos los 6 años del sexenio, porque nuestro horizonte de operaciones al 2025, que es incluso un año más allá de la administración entrante. Entonces lo que sí esperamos, no sabremos, tenemos que cabildear y tenemos que ir a presentarnos, a hablar con CONACYT, es que los observatorios, tanto GTM como HAWC, como observatorios astronómicos que tienen un horizonte que no es anual, sino mucho más amplio, pues tengan un apoyo que no sea anual, sino que sea más amplio, ¿no? Entonces nosotros desde el día 1 vamos a presentar que HAWC tiene la posibilidad de operar hasta el 2025, que el alcance científico de esta infraestructura dependerá de que también podamos operar, y que el CONACYT de alguna forma entienda la necesidad que tenemos los científicos, no solo nosotros, pero muchos grupos en México y en cualquier lado, de presupuestos y apoyos que no sean solo de unos cuantos meses dentro de un ejercicio fiscal anual, sino que se necesitan apoyos con las miras científicas, de acuerdo a las necesidades científicas, ¿no? Entonces, sí necesitamos que de alguna forma se pueda amoldar la parte administrativa como una herramienta de apoyo a las necesidades y alcances científicos, ¿no? Nuevamente, en términos de astronomía, en México se puede hacer mejor astronomía, mejores infraestructuras que en muchos lados del mundo. Yo diría que en la mayoría. Chile nos gana, no, pero después de Chile somos de los países que tienen la parte, digamos, geográfica óptima para el desarrollo de la astronomía, y yo creo que es algo que debemos aprovechar. Muy bien. Parte del lema del programa le he llamado del laboratorio a la calle. Uh-huh. Esto me parece importante por lo siguiente, y va aparejado con la pregunta anterior que te he formulado. Por supuesto que existen muchas carencias en nuestro país que tienen que resolverse, es decir, carencias que tienen que ver con el nivel de vida cotidiano de la gente. Mi interés de este segmento del programa es un poquito provocar la discusión para que todo mundo entendamos que cuando hablamos de astronomía, por ejemplo, o de física a secas, no estamos hablando de algo que esté desligado de la vida común y corriente. He leído cuáles son más o menos las prioridades que de entrada el nuevo gobierno está fijando para el trabajo científico y tecnológico. ¿Tú confías que, digamos, estos proyectos científicos a la larga vayan a entrar dentro de estas prioridades? Porque yo estoy confiado y estoy seguro de que en el desarrollo de estos proyectos científicos, ustedes, más los ingenieros, más los técnicos que participan en el desarrollo de estos proyectos, en realidad aportan a la larga en la solución de problemas.
Sí, obviamente la astronomía en sí no es una ciencia que difícilmente aporta algo más allá de lo que es, digo, en una primera instancia, de lo que es el conocimiento, ¿no? Pero sí considero que teniendo las condiciones de hacer experimentos de carácter único en México, nosotros tenemos la posibilidad de hacer aportaciones únicas al conocimiento universal. Entonces, esto yo creo que no es poca cosa, y es parte del motivo por el que hacemos. Pero obviamente la ciencia fundamental, la ciencia básica, pues también conlleva el desarrollo de tecnologías, ¿no? Y justamente esto es lo que hace, por ejemplo, los telescopios y observatorios son instrumentos muy demandantes en términos de tecnología, y de hecho hacen muchas veces desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? En el caso particular de HAWC, por poner un ejemplo, el manejo de datos de decenas, cientos o miles de terabytes nos está llevando, por ejemplo, mucha gente está comparando ahorita métodos tradicionales de análisis de datos con métodos de aprendizaje inteligente, ¿no? De machine learning, técnicas de este tipo, están empezando a usar para HAWC, o de redes neuronales, que a lo mejor no entendemos muy bien a veces el funcionamiento, o queremos algo más tangible, pero cuando vemos su efectividad vemos que son métodos muy poderosos y que pues también nos ayuda incluso a entender mejor el método de aprendizaje por computadora, ¿no? Entonces es un ejemplo, y pues el manejo de datos en general también estamos aprendiendo, y obviamente parte de las cosas que tenemos es una cantidad apreciable de estudiantes de posgrado que se forman de manera muy especializada, y el conocimiento que adquieren les puede servir para hacer astronomía, o les puede servir para hacer nuevos instrumentos o nuevas técnicas para análisis de datos en una sociedad que estamos casi inundados por datos, y que saberlos manejar bien puede ser algo fundamental para el desarrollo de países. Se me está ocurriendo que la gran cantidad de datos que colecta HAWC demandan un sistema de transmisión muy especial que no existe. Ese podría ser un desarrollo futuro que la gente que se dedica a informática podría tomar en cuenta. Una última pregunta, Alberto. ¿Qué planes a futuro tienes? Una vez estás trabajando en HAWC, explotando HAWC, una vez que concluya el ciclo de vida de HAWC, o antes, ¿tienes pensado algo específico? ¿Qué vas a hacer? Sí, pues yo desde que salí de la dirección del INAHUE hace años y medio, y me reincorporé a mi plaza de investigador, ahorita me he dedicado, es un momento muy fructífero desde el punto de vista de HAWC, ¿no? En los primeros años es cuando uno empieza a ver el potencial y lo que va encontrando el observatorio. Lo que encontremos después de los 5 años, a los 10 podremos tener algunas sorpresas, pero digamos ya habremos sacado buena parte de los resultados, ¿no? Entonces ahorita en este horizonte estoy disfrutando, ¿no? Desde el punto de vista científico, la explotación de HAWC, y dando cursos, incluso un curso de astrofísica de altas energías desarrollé en el instituto para un poquito encaminar hacia la formación de nuevos recursos humanos, ¿no? Terminado HAWC, quedará una base de datos que muchas veces todavía sirve para analizar con más detalle a la larga, ¿no? Entonces ahí queda como un legado de parte del observatorio, y tal vez en la medida en que pueda haber nuevas iniciativas pueda yo incorporarme a otros proyectos, ¿no? Aquí creo que no ha terminado de detonar en México el plantearse grandes proyectos. HAWC en realidad, como te digo, alrededor de $15 millones la instalación, pues, es un proyecto modesto en la escala internacional. El mismo GTM, telescopio milimétrico, es un proyecto de un par de cientos de millones de dólares, que es
muy grande dentro de México, pero no es grande en la escala internacional. Por ejemplo, quien haya oído hablar del satélite de Gaia, que a lo mejor no han oído hablar, pero ha mapeado buena parte de la galaxia con cierta profundidad, es un proyecto de 1,000 millones de euros, ¿no? Y observatorios, el James Webb, pues está en las decenas de miles de millones de dólares. Esos son los proyectos costosos. Un proyecto de 100 millones de dólares no es tanto, y lo que puede aportar en conocimiento aquí en México, y me refiero a proyectos de astrofísica o proyectos de en alguna otra ciencia en la que México pueda aprovechar sus recursos. Entonces yo creo que nos falta dar el paso y ya entrar ya de lleno a este camino que primero abrió el GTM y ahora pues lo ha seguido Hawk, pero con proyectos ambiciosos, ¿no? Ya sea, bueno, en México hay varios proyectos. Yo creo que se va a encontrar la nueva directora de CONACYT en la mesa, que están puestos para tanto no de física, de astrofísica o de ciencia aplicada, en los cuales pues puede entrar gente y explotar, pero requiere una inversión, pero también dan un retorno en conocimiento, en recursos humanos y en aprendizaje, ¿no? En elevar el nivel de manejo tecnológico de las personas en este país, que es algo que sí necesitamos. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Alberto, esta charla. Espero que no sea la única, porque creo que hay muchas cosas que platicar en el maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología. Nuevamente, gracias por ser el padrino. Hombre, un placer. Y ya celebraremos como debe ser posteriormente. Pues este fue el programa número 1, que espero haya muchos otros. Claro, va a depender principalmente de la creatividad de los que estemos sentados aquí en la mesa, tanto de su servidor Carlos Martínez, como del cuerpo técnico de México Prioridad, y por supuesto fundamentalmente de los invitados que vamos a tener a lo largo del tiempo. Ojalá haya sido de su agrado y nos vemos pronto. Muchas gracias.